glorioso es Cristo Jesús. Gloria a Jesús. Ya, hermano Gabriel fue a aprender para cuando la hermana Mayra de la clase. Se oye. Alabado sea Dios. Es que no lo voy a tocar, Mayra después lo acerca para ella, para que lo pueda tener. Alabado Dios, nos faltan 30 segunditos y lo vamos a aprovechar. ¿Ya lo aprendiste? Sí. Pues Dios le bendiga. Alabado sea el Señor. No me avisaron, yo aquí hablando como los locos, como los poetas. Alabado sea el Señor, que la gracia de nuestro Señor Jesús, su amor y su infinita bondad sea sobre cada una de nuestras vidas. Le damos gracias al Señor. Hemos terminado nuestro tiempo de oración y queremos entrar a la porción de la palabra en esta noche. Y quiero dejar por aquí a una de nuestras maestras, nuestra hermana Mayra. Alabado sea el Señor Goicuría. Ella tiene a cargo la lección de los adultos. Que Dios le bendiga en grande manera. Alabado sea el Señor. Aleluya. Dios le bendiga, iglesia. Amén. Dios le bendiga más. Gloria a Jesús. Aleluya. Privilegio estar aquí con ustedes, ¿verdad? Gracias, Señor. En la casa de Dios, para estudiar su palabra. El estudio de esta noche es la lección número 19. Y es un tema un poquito, ¿verdad?, controversial. La práctica de la verdadera religión, ¿verdad? Dos palabras clave: práctica y religión. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. Se encuentra en el libro de Miqueas 6:1-8. De 6 del 1 al 8. Y los objetivos es saber que Dios envía mensajes de advertencia cuando se le ha ofendido, reflexionar acerca de lo que Dios quiere de su pueblo y disponerse a vivir una vida rendida en santidad al Señor y de amor al prójimo. Amén. El hermano Ángel, ¿me puede leer el pensamiento central? Amén. La verdadera religión se evidencia practicando la justicia, amando la misericordia y manteniéndose humilde ante Dios. ¿Podrías decir algo acerca de ese Amén. pensamiento? Sí, la justicia, hay dos clases de justicia. Está la justicia divina, que es la del Señor, y la justicia humana, que es la que usamos nosotros. Amén. Y la justicia es una virtud que se inclina a que cada uno, que uno le dé a cada uno lo que le pertenece. Amén. Es un derecho y una razón. La administración de la justicia es el aplicar las leyes y cumplir las sentencias. Amén. Cuando tú obras con justicia, es que tratas a alguien según su mérito y le devuelve lo que se le había quitado. La misericordia es la compasión, que es un atributo divino por el que se perdonan pecados y sufrimientos. Y la humildad es una actitud de la persona que no presume, que reconoce sus fracasos y debilidades, actúa sin orgullo y reconoce las cosas con humildad. Amén. Muy buena interpretación sobre el pensamiento central. Amén. Gloria a Jesús. El texto áureo lo voy a pedir al hermano Anthony que nos lo lea. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar, misericordia, humillarte ante tu Dios. Amén. Eso lo encontramos en Miqueas 6:8. Voy a repetirlo ya que lo habló desde allá. Como tenemos máscara no nos oímos. Amén. Alabado Dios. Y estamos en vivo, ¿verdad? Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. En la explicación que dio el hermano Ángel mencionó la misericordia, el amar, ¿verdad?, y el humillarte, que son palabras clave cuando somos cristianos, no religiosos. Amén. Alabado. Hay una diferencia entre ser religioso y ser cristiano. Amén. Acordémonos que esto se desarrolla en el Viejo Testamento. Todavía Cristo no había venido. Amén. Miqueas, este profeta Miqueas, y de Jesús, vamos a introducir, ¿verdad?, un poquito quién era Miqueas y de Jesús. Se me da un minutito. Qué lindo. Alabado Dios. El libro de Miqueas. Qué lindo, Señor. Gracias. Te Gloria a Dios.
Alabanza a tu nombre, Maravilloso, Jehová. maravilloso es Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Miqueas era un profeta, era del pueblo de Moresegar, en el sur de Judá, una zona agrícola productiva a unos 40 kilómetros del suroeste de Jerusalén. Como Amos, Miqueas era del campo y probablemente descendía de una familia de condición humilde. Isaías, su contemporáneo de Jerusalén, se dividía al rey y a situaciones internacionales, mientras que Miqueas era un profeta campesino que condenaba a los gobernantes corruptos, a los falsos profetas, a los sacerdotes impíos, a los mercadores ladrones y a los jueces sobornadores de Judá. Tenía un trabajo fuerte, ¿verdad? Cuando somos verdaderamente siervos de Dios, Alabado Dios. sabemos que Dios nos respalda en todo momento y que su palabra no cae al suelo. Alabado Dios. Y cuando somos verdaderamente servidores de Dios, andamos claramente ante el Señor. Qué lindo, aleluya. No vendemos su palabra. En este tiempo había muchos profetas corruptos que se vendían, ¿verdad? Lo hemos visto en el Viejo Testamento, bastantes episodios de profetas que, pues, si dices esto, ¿verdad? Pues sería mejor para esto, pero vemos la consecuencia. Alabado Dios. Porque hay algo clave. Dios te perdona, pero tú pagas tu consecuencia. En lo que hablábamos del pensamiento, ¿verdad? Del central, que la verdadera religión se evidencia practicando la justicia, amando la misericordia y manteniéndose humilde ante Dios. La justicia de Dios y la justicia de la tierra son dos justicias diferentes, pero muchas veces van en conjunto. Si quieren verlo, vayan a la corte. Cuando llega una persona allí que ha cometido un delito grave, y luego que lo cometió se arrepintió, tuvo un encuentro con Dios, pero va a pagar la consecuencia. Tiene que pagar el tiempo que le van a dar de Eso cárcel, es. porque hizo algo mal que no debía haber hecho. Pero en ese momento la diferencia es que como aceptó a Jesucristo, Dios está en el asunto. Gloria a Dios. Y no va a entrar allí, aquella celda solo, sino va a entrar con el ángel de Jehová acampando alrededor de él. Amén. Esa es la diferencia de los que tenemos a Cristo y los que no le tienen. Amén. Alabado. Vamos a comenzar leyendo la palabra Miqueas 6, del 1 al 8, alternadamente. Oíd ahora lo que dice Jehová: levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaán, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcan la justicia de Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos y becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión o el fruto de mis extrañas por el pecado de mi alma? Hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Aleluya. Qué lindo, Señor. Este bosquejo del estudio tiene 3 partes. La queja de Dios contra su pueblo. Dios recuerda a su pueblo su cuidado. Lo que es la religión verdadera, ¿verdad? Que es el tema central. Vive Jesús. Se desarrolla en la región de Moreset, al norte de Sinaí. Vive Dios. Que el pastor, ¿verdad? Improvisó y encontró, porque el mapa exacto no lo teníamos. Aquí está Moreset, ¿verdad? Aquí está Sinaí. Podemos ver, ¿verdad? Que estaba en esta posición, al norte de Sinaí, es donde se desarrolla, vive Jesús. Una de las características más notables de los profetas del Antiguo Testamento es el énfasis que hicieron en el aspecto práctico de la religión. Por religión se entiende, en nuestro caso, el conjunto de creencias acerca de Dios y su repercusión en normas morales
que regulan la conducta individual y social, la virtud que nos mueve a dar culto a Dios. Amén. Yo busqué en el diccionario y busqué sobre la palabra religión, ¿verdad? Y bajo el término de cristianismo también. Y es el concepto o significado sustantivo masculino se define a una religión de tipo monoteísta, que está basada en la vida y obra de Jesucristo, presentando el canon bíblico y basada en el Antiguo y Nuevo Testamento. Ellos creen que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios y dominado por Cristo o el Mesías, conjunto de devotos y fieles de cristianos, católicos y protestantes, ¿verdad? Esta es la definición que tiene el diccionario. Nosotros caemos en el término de cristianos y protestantes. Amén. Vive Jesús. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, está visitar los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esto es dando un ejemplo de que somos la diferencia. Oh, gloria, alabado Dios. No es que tengamos una cesta, ¿verdad?, con unas regulaciones y unas normas, las cuales debemos llevar al pie de la letra. Llegamos aquí, tenemos un uniforme, ¿verdad?, para todos que está el pacto, al mismo orden. Y entonces seguimos unas reglas que hay dentro de un building, porque nosotros somos templo de Dios, nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Y la diferencia, ¿cuál es? A los que están afuera. Muchas veces no vemos casi ninguna. Bendito Dios. Porque entramos y salimos de la misma manera que entramos. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, hay una diferencia. No hay religión. No confunda religión con salvación. Hay un corito que te lo dice, ¿verdad? La religión es algo que es norma. Ser cristiano es algo que es de arriba. Que de ti fluye ese amor, esa diferencia. Amén. Eso es. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. El versículo, el capítulo Santiago 1, versículo 27, Santiago da dos principios que definen el contenido del verdadero cristianismo. El amor verdadero a los que están en necesidad. El cristiano tiene ese deseo de ayudar al que está en necesidad. Amén. Alabado Dios. Vive Jesús. El religioso pasó y vio a quién, al hombre tirado, y vino el samaritano y lo recogió. Y era un religioso grande, devoto, ¿verdad? De los que iban allí a poner sacrificio, a quemar el holocausto. Mas Cristo vino para abolir eso. Ya Él no quiere sacrificio, el sacrificio fue hecho en la cruz del Calvario. Amén. Hay una diferencia, vive Jesús. Y si seguimos, ¿verdad?, adelante con la lección. Alabado Dios. Miqueas vivió a escasas 20 millas del sitio de donde nació Amos. Es evidente la influencia que éste tuvo sobre aquel. Como se supone que sus mensajes fueron pronunciados en Jerusalén, esto significa que conocieron personalmente a Isaías y que ambos fueron fuertemente influenciados por él. Isaías estaba más interesado en asuntos de carácter político, esto es la corrupción de los gobernantes, mientras que la preocupación de Miqueas era el pobre campesino que era explotado sin misericordia por los ricos. Según vamos leyendo la palabra y vemos el orden que hay, como está ahora en este tiempo, ahora también, todos los que estamos llamados, no todo el mundo está llamado al mismo campo. Santo. Nos dividen según nuestra creencia, según nuestra crianza. Nos vamos a acercar más a aquello que nosotros conocemos. Vemos que Isaías se buscaba más, ¿verdad?, a los grandes, a los doctos. Pero este varón, Miqueas, era campesino, le preocupaba su tierra, su pueblo. Aquellos que estaban olvidados, que nadie venía, ¿verdad?, a cuidarle. Pues ese amor de Dios que había en él y esa conexión que tenía con Dios era el que abogaba por su pueblo. Amén. La situación tanto de Judá como de Israel era mucho más seria, que la razón que los líderes religiosos no solamente consentían en la explotación de los pobres, sino que además ellos mismos lo promovían. Su corrupción era tal que los denominaban
un espíritu de falsedad, haciéndoles profetizar mentiras. Amén. Como no había discernimiento entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira, el pueblo se conformaba con oír a aquellos pseudo profetas que solo decían cosas agradables. ¿Qué está pasando en el pueblo de hoy? Está hablando de bendición. Dame una ofrenda de 1000 Ajá. y la llave te llega mañana. Y corre el pueblo en emoción y da la ofrenda de 1000. Santo. No paga la renta, no paga el carro. Y al otro mes, pagan 2 meses y le quitan la casa y le quitan el carro. ¿Ah? Porque eso no es bíblico. Dios no nos ha ofrecido riqueza. Dios nos ha ofrecido salvación. Alabado Dios. Aleluya. Y lo que dice es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás le vendrá por añadidura. Dios nos añade lo que necesitamos a nuestras vidas. Amén. ¿Por qué sucede? El que se involucra con el amor al dinero, que es la raíz de todos los males, no va para ningún lado bueno. Porque no podemos tener 2 dioses, porque vamos a amar más a uno. Y el que le tiene amor al dinero, pierde el amor con Dios. Y no me diga que no. Porque se va a interesar más en lo secular que en lo Alabado espiritual. Dios. Y como tiene como resolver en lo secular, ya se va a dejar de preocupar por lo espiritual y de pedirle al Señor que lo ayude. Alabado Dios. Y ese es el problema que hay en el pueblo de hoy en día. Aleluya. ¿Qué sucede? Cuando Dios quiere bregar con su pueblo, desde el Antiguo Testamento, vimos en el estudio anterior, ¿qué pasó con Jonás? Lo mandaron a predicarle al pueblo que estaba rebelde, que estaba haciendo mal, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Ya Jonás sabía que aquel pueblo era un pueblo rebelde, que Dios le daba oportunidad, se humillaban y volvían a fallar. Y sucedió nuevamente. Jonás fue, predicó, se humillaron, se pusieron todo el mundo, hasta los animales en ayuno. Y ya que se sintieron bien, volvieron otra vez a lo mismo. Alabado Dios. ¿Qué está sucediendo en nosotros ahora, en este tiempo? Ahora mismo, ¿qué estamos viviendo? Nos preguntamos por qué de esto. ¿Cuántos avisos? ¿Cuántas oportunidades? Eso es. ¿Cuántos llamados? ¿Cuántas revelaciones al pueblo? Y la gente sigue con su frente alquila y no quiere hacer caso. Porque lo que me dijiste, como no me gustó, yo no lo creo. Ellos ponen máscara y sí que ellos están bien. No. ¿Ya? No. ¿Qué sucedió? Bueno, mi mamá me dio loco. Ajá. Sí, es que nos tildan de loco. Cuando yo me convertí, Alabado Dios. eso fue una de las cosas que a mí me llevaron en mi casa, que yo estaba loca. Yo estaba loca antes de convertirme y no me llevaron al psiquiatra. Ahora no me tienes que llevar, porque ahora estoy bien. Porque Dios me libertó. Porque para las personas que no tienen a Cristo, nosotros somos la diferencia, somos locos porque somos diferentes. Alabado Dios. Porque lo que a ellos les gusta, a nosotros no nos gusta. Es como cuando tú tratas de poner vinagre con aceite, que por más que mueva hace y se despega otra vez. Entonces tú empiezas a ver qué sucede en tu núcleo familiar. Los que tienen a Cristo están pegados y los que no tienen te empiezan a rechazar. Empiezan a encontrarte faltas. Te empiezan a criticar. Porque el que está con ellos no es el que está contigo. Y hay diferencia. Amén. Alabado Dios. Entonces ahí que vemos quién es el religioso y quién es el que tiene a Cristo. Pero yo visito una iglesia. Hermano, si yo me leo este libro y yo no lo vivo, perdí mi tiempo. Alabado Dios. Eso es. ¿Amén? Es como cuando tú vas al colegio y te embotellas 3 capítulos de un libro con un examen, te lo embotellaste. Y cuando te preguntan el otro mes qué fue lo que tú leíste, tú no te acuerdas ni la primera estrofa. Porque te lo embotellaste, pero no hubo vivencia en ti. ¿Amén? No hubo un estudio constante que tú fueras comparándolo con otra cosa. Amén. Cuando esa diferencia está así, cuando esa diferencia está así, hay problema. Amén. Porque si desde pequeño tú comienzas a decirle al niño, vamos a recitar el Salmo 23. Cuando tú le preguntes de mayor y la persona
¿Tú te sabes el Salmo 23 de Alabado memoria? Dios. Te lo recita. Y si te diste a la tarea, te lo sabe definir. Jehová es mi pastor. Por eso no me da miedo cuando estoy solo, porque Jehová es mi pastor y Alabado nada me Dios. faltará. Y por cada estrofa lo sabe definir. ¿Por qué? Porque se dio a alguien a la tarea de enseñarle esa palabra y desmenuzarla con él. Amén. Eso es lo que falta en este tiempo de ahora. En este tiempo de ahora hay religión, pero no hay la esencia que es Cristo. Lo estamos viendo en muchos padres. El niño le molesta, vete a ver televisión. Bendito Dios. Vamos a comprar, claro, este otro juego. Cuando el niño llega a la escuela con una pistola y mata a sus compañeros, para él algo natural, porque lo ha estado haciendo en su casa por un montón de tiempo en los juegos bélicos que le compraste. Y se ve la sangre correr y ellos no ven natural. Santo es Dios. Esto pasaba en el tiempo de la antigüedad. Era natural, sigo pecando, voy allí donde aquel sacerdote, le doy 2 o 3 becerros que los maten, y ya tengo un ganado completo atrás para todo lo que voy a hacer después. Y sigo haciendo lo mismo. Es una cadena viciosa de pecar. Alabado Dios. Y Dios no le agrada eso y Dios no quiere eso. Eso no es lo que Dios exige de nosotros. Amén. Vive Jesús. Aleluya. Porque Dios no nos está pidiendo sacrificio. La palabra nos dice en 2 de Timoteo 2:15, procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que maneja con precisión la palabra de verdad. Lindo Señor. Eso es lo que exige el Señor de nosotros, que te presentes ante Él aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Aquellos dispuestos a esforzarse normalmente se esfuerzan sobre asuntos de pequeño momento, pero contiendas de palabras destruyen las cosas de Dios. Y eso es lo que vemos en la actualidad, hay mucha contienda. Hay muchas personas que Dios le da un mensaje y se lo está dando al pueblo. Y la mayoría de la congregación que están oyendo, que llevan años, en vez de estar edificándose con la palabra que Dios le está dando, está mirando en qué palabra falla. Alabado Dios. Si usó teología, si usó epilética, si lo sometió como ellos creen que debe ser. Y salen de allí y no se edificaron en nada. ¿Por qué? Porque para ellos, como ellos llevan tantos años, esa persona que está ahí no tiene palabra para ellos. La palabra de Dios a mí me dice que los primeros serán postreros, los postreros serán primeros. Alabado Dios. ¿Por qué será? Porque esos primeros que estaban allá, y ese primer amor no existe en ellos. Porque Bendito cuando tú estás en Dios. el primer amor, tú estás en las nubes. Es una cosa que uno dice, wow, yo quiero Santo. más. Y yo quiero más. Y yo quiero más hasta que llegue el primer hermano y te pisa el tallo. Y te empieza a lastimar. Y te empieza a hacer aquello que hacía en el mundo, que hay otras personas que te lastimaran y te empiezan a dar unos flashbacks, pero porque yo vine aquí porque me dijeron que Dios es amor. Me dijeron aquí que Dios me iba a salir mis heridas, que iba a secar mis lágrimas. Y los que están aquí no están dispuestos a eso. El religioso hace eso. Alabado Dios. El religioso no tiene cuidado de su hermano. Eso es. No tiene cuidado de las ovejas que llegan nuevas por esa puerta. Aleluya. Yes. Porque está viviendo en su propia ¿qué? Opinión. Sabio en su propia opinión. Y en su propia carne. Lo que no debemos hacer. Amén. Santo. Vive Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Alabado Dios. Gloria a Dios Dios. santo. Adoramos, Señor. Vive Jesús. Aleluya. Aquí, cuando leímos, ¿verdad? De la lección pasada con Jonás, Dios usó a los asirios ¿para qué? Como látigo para castigar el pueblo. Siempre que hacemos algo, viene una consecuencia. Nosotros como padres tenemos hijos y cuando se portan mal, ¿qué sucede? Tú le empiezas a advertir, ¿verdad? Si no haces esto, como te dije, te voy a castigar, ¿verdad? Le das un break. Y vuelve y se lo dice, cuando llega la tercera, le das el castigo, ¿verdad? Cuando en esta palabra Dios empieza a hablarle a su pueblo, ¿verdad? En el versículo 3, Alabado Dios. vemos cuando dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado?
con ese amor de padre lastimado. Pero si te he Bendito dado Dios. todo lo que me has pedido, Aleluya. si he estado contigo en todo momento, Santo Dios. Yes. ¿qué es lo que no te he dado? Santo. ¿En qué yo te molesté? Alabado Dios. En que te pido que me traigas y me rindas culto en el templo. En que me rindas alabanza. Poderoso Dios. Si cuando estábamos en el mundo limpiábamos la casa a fuerza de cantando Alabanza. canciones mundanas, porque no podemos llegar aquí a alabar y adorar a Dios. Alabado Aleluya. Santa aleluya. Y esa boca que usábamos para maldecir afuera no lo podemos usar para alabar y adorar a Dios aquí. Alabado Dios. No es religión. Es sometimiento a su palabra. Aleluya. Él no está pidiendo algo que sea tan grande y tan esforzoso, porque Él no nos deja solos en ningún momento. Alabado Dios. Si nos lleva por una prueba, nos va llevando Él de la mano, no nos deja solos. Ahora, cuando estamos en el mundo y como es el enemigo, te tira de cabeza por ese risco para que te mates. Amén. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. No fueron solos, tenían guías que Él puso ahí con direcciones rectistas, ¿verdad? Alabado Dios. Para que guiaran a su pueblo, para que los aconsejara, para que los ayudara. Y el pueblo sigue en su rebelión, viviendo, ¿verdad? Sabios en su propia opinión, como dice la palabra. En el capítulo 6, del 1 al 5, oí ahora lo que dice Jehová. El Señor tenía una acusación contra su pueblo, de manera que los convocó para que escucharan su queja Alabado Dios. y justificaran su conducta malvada si podían. ¿Qué derecho tenían a rechazar a Dios del pacto y desobedecer sus leyes? Se presentan las acusaciones contra el pueblo en los versículos del 9 al 16. Después del versículo 8, ahí van a ver acusaciones, amén. Pero ¿qué derecho tenía el pueblo de Santo. estar en contra de Dios? Bendito Dios. Ninguno. Pero desde el principio del mundo, el humano ha sido rebelde. Y esa rebeldía está ahí. Y cuando empezamos a bajar espiritualmente, esa rebeldía empieza a crecer. Es como un hongo. Santo. Que cuando empieza la humedad y hay encierro, se empieza a multiplicar. Y todo lo empezamos a ver negativamente en el término espiritual. Y te sientes como que te están obligando. Y te sientes como que te están empujando. Como que tú no te sientes ya cómodo. Porque ya la carne te atrae más que lo espiritual. Como que aquello que habías dejado, aquellas algarrobas que dejaste allá abajo, te dan ganas de irte a comer otra vez. Alabado Dios. Hay una parte en la palabra que dice que el perro vuelve a su vómito. Tenemos que tener cuidado. La trompeta está por sonar y no podemos estar tibios, hermanos. Y el enemigo Aleluya. se está aprovechando de muchas situaciones como esta para atacar al cristiano. Nuestra mente es el campo de batalla del enemigo. Tenemos que cubrirnos con su sangre y declarar que todo pensamiento contrario a su obediencia es sometido a Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. En el nombre de Jesús. Alabado Aleluya. Dios. Santo aleluya. En los versículos 1 y 2 dice que resaltan tres palabras clave que explican el sentimiento de Dios hacia su pueblo por causa de sus maldades. Contiende, pleito y altercará. ¿Qué estamos viendo en el pueblo de Dios en estos días? Eso mismo. No hay paz. Hello. Si somos pueblo de Dios, tenemos que estar unidos. Eso es. Aleluya. Nosotros no venimos aquí a vocear. Aquí se supone que si llegó la hermana y necesita hacer un estudio y no tiene todo, mira hermana, yo tengo un libro, lo puedo ayudar para que usted haga este libro. No se lo dé para que se oiga mal y yo me vea mejor. Eso no es de Dios. No estamos en el mundo. Cuando las personas están en el mundo y no tienen a Cristo, actúan así. Pero cuando estamos en Cristo hay una diferencia. Alabado Dios. Es un cuerpo que tiene que estar unido. Eso es. Aleluya. Porque yo no puedo decirle a esta mano, como no me gustan las uñas de esta mano, déjame dejarla en casa y me voy para la iglesia sin esta mano. ¿Ah? ¿Quién te dijo a ti que nosotros tenemos que venir aquí porque mi mano me guste?
A nosotros no nos tiene que gustar nadie porque esa es un alma de salvación. Cristo se dio por esa persona. No importando cuántas faltas tenga, el Espíritu Santo es el que va a hacer el trabajo en esa vida. No somos nosotros. Oramos. Los religiosos, viste que hacían una diferencia. Al pobre lo menospreciaban, los trataban de esclavo, abusaban. Pero nosotros que tenemos a Cristo no podemos hacer eso. Santo. Al pobre se le ayuda. Y al pobre espiritual se le ayuda más. Amén. Para que pueda salir de la carencia espiritual y pueda crecer en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado Dios. Porque un cuerpo no va a crecer diforme, hermanos. El pueblo de Cristo tiene que multiplicarse. Y para multiplicarse tiene que haber una compactibilidad. Ahí tiene que haber compacto. Y el pueblo crece. Idem. Amén. Tenemos que ayudarnos unos a otros. No, porque aquella hermana me cae mejor, pues yo busco a aquella y a la otra no. Nos buscamos todo, no nos buscamos nada. No puede haber clic, porque ahí que el enemigo se mete. Amén. Tiene que haber una unidad. Santo. Ya pasamos que Dios está en pleito con su pueblo, ¿verdad? Ahora vamos a Dios demanda respuesta de su pueblo, 6:3. Es una mezcla de ternura con dolor. Por un lado, el Señor te dirige a Israel como pueblo mío. Le dice, mira, pueblo mío. Santo. ¿Verdad? Vimos en ese versículo que le decía, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Bendito Dios. Como disculpándose, ¿qué fue lo que te hice? Aleluya, mi alma te ¿verdad? honra, Jesús. Y por otra expresa el gran pesar de su proceder. Israel seguía siendo pueblo de Dios, pero un pueblo rebelde y obstinado, por lo tanto sentenciado al castigo si no se arrepentía. Amén. Después de llamar la atención de Israel utilizando la expresión pueblo mío, sigue una pregunta de parte de Dios y luego una petición. La pregunta, ¿qué te he hecho yo o en qué te he molestado? Alabado Dios. ¿Te molesta que el Señor te exija que busques más de su rostro? Santo. ¿Te molesta que el Señor te diga, acércate más a mí, métete en ayuno? Aleluya. ¿Para qué es el ayuno? Para sacar las toxinas de nuestro cuerpo. Toxinas, lo que no es de Dios, lo que te está apagando, se tiene que ir. Cuando la mecha de la lumbrera se empieza a llenar de toxinas, la luz empieza a bajarse, se empieza a apagar. Y esa mecha empieza a echar tizne, una mancha, que donde quiera que pasa deja el rastro. Así sucede en nuestras vidas, cuando nos empezamos a llenar de toxinas del mundo, toxinas carnales. La mecha se empieza, la luz se empieza a bajar. Ya empezamos a como que alumbrar menos. Alabado Dios. Y menos, y empezamos a cometer unos errores que son las manchas que empezamos a dejar. Porque empezamos a humillar negro. Y tenemos que tener cuidado de esa condición, de esa situación. Cuando ayunamos, esas toxinas se van. Alabado De Dios. Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. ¿Qué te he hecho o en qué te he molestado? Vive Jesús, aleluya. Vemos, ¿verdad? Según vamos estudiando la palabra, Adán le preguntó después de su desobediencia, ¿dónde estás tú? Adán, ¿dónde tú estás? Él sabe dónde él estaba. Solamente le preguntó a ver qué le iba a contestar. Alabado Dios. Porque siempre el ser humano tenemos una excusa Aleluya. para todo lo que hacemos mal. No, la culpa no fue mía, la culpa fue de fulano. Oh, eso no lo hice yo. Tú lo hiciste y ya Dios te vio, no te puedes esconder. Cuando nos arrepentimos ante Él, Alabado Dios. Él nos perdona. Él posa su misericordia sobre nosotros. Y eso es lo que Él quiere del pueblo de Él, que nos arrepintamos, que nos humillemos ante Él para Él derramar su misericordia. En estos momentos que estamos viviendo, en estos tiempos, tenemos que estar humillándonos ante Él. No nos levantemos con que es que yo no me merezco esto. ¿Quién tú te crees que tú eres? Alabado Dios. Eso es. Yes. Lo que Dios nos ha dado por amor, por misericordia. No es porque nosotros nos merecíamos. Se dio en la cruz del Calvario por la misericordia para un pueblo, para salvarlo. Alabado Dios. No porque somos mejor que nadie.
Eso a Dios no le agrada. Por eso es que dice que habrá muchas Santo. sorpresas. Amén. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿A dónde aprendiste eso? ¿No? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? Santo. Todo lo que se abrió a sus ojos solamente por una desobediencia, no fue porque se comió la fruta, Alabado Dios. fue por el acto de desobedecer lo que el mandato que ya Dios le había dado. Sí, Señor, alabado Dios. Ah, pero fue la mujer que me diste. ¿Y por qué no estabas pendiente de la mujer que te di? ¿Dónde tú estabas y por qué la dejaste sola? Muchas cosas de las que no suceden es porque nosotros no sabemos cuidar lo que Dios pone en nuestras manos. Amén. Alabado Dios. Descuidamos aquello que puso en nuestras manos para que lo cuidamos, el talento, el ministerio. Santo. Después le echamos la culpa, fue el hermano fulano que me pisó el callo, no. Fue que tú te descuidaste espiritualmente. Alabado Dios. Vive. Qué lindo, Señor. Porque cuando estamos en Cristo el Señor y nos fortalecemos en Él, no importa que venga, que ataque venga, Dios te da la fortaleza y la sabiduría para combatirlo. Todo lo contrario al religioso. Porque el religioso lo ve con los ojos que carnales, el espiritual no. Amén. Gloria a Jesús. Santo. Gloria a Dios. En la segunda parte que nos pregunta, ¿en qué te he molestado? Algunos eruditos la traducen, ¿en qué te has cansado de mí? Esto es, ¿por qué estás fastidiado de mí? ¿Te has cansado de buscar su rostro? Santo. ¿Te has cansado de buscar su presencia? Aleluya. ¿Te has cansado de rendir en pleitesía? Alabado Dios. ¿Te has cansado de testificar que eres vida? Bendito Dios. Eso es lo que está sucediendo. Encontrarte un nuevo compañero de trabajo o un nuevo vecino que te da vergüenza declararle que tú tienes a Cristo Jesús en tu vida. Te cansaste de decirle a las almas que sin Cristo no hay salvación, que sin Cristo no somos nada. Porque ese pedacito de rompecabezas que deja ese hueco en tu corazón solamente lo llena Cristo. Alabado Dios. Amén. Yes. Entonces el religioso lo trata de llenar con todo lo que encuentra, prendiendo velas, haciendo sacrificio. Oh, yo voy a ir a dar una ofrenda de caridad en tal sitio. Dala, bueno, pero eso no te va a salvar. Porque el Señor nos ha mandado que ayudemos al prójimo. Alabado Dios. Pero no te creas que te estás ayudando al prójimo y no estás amando a tu hermano, vas a estar bien. Alabado Dios. Amén. No debemos confundir del enemigo. Cuando Dios confronta a los suyos, los obliga a razonar. Por eso le preguntó, de Dios demanda respuesta. Responde contra mí. Esta exigencia se asemeja mucho a lo que encuentras en Isaías 18. Venid luego, dice Jehová, y entremos a cuenta. Yes. ¿Mm? Yes. Varias versiones inglesas de la Biblia traducen, venid ya, dice Jehová, y razonemos juntos. La Septuaginta, versión griega del Antiguo Testamento, dice, dialoguemos. ¿Cómo le hablamos con él? Mente de oración. Alabado Dios. La religión cristiana no es un asunto exclusivo del corazón para que uno dependa exclusivamente en sus emociones. Incluye además de una manera prominente del uso de la razón. Tenemos que darle ver a ese mundo que nosotros no somos locos, que somos gente razonable, Poderoso Dios. que somos gente equipada, que somos gente preparada para salvar almas. Cuando tú te ingresas en el Army, Coast Guard, Navy, Marine, tú vas para un entrenamiento, ¿verdad? Lo primero que te enseña es cómo defenderte y sobrevivir en momentos críticos, en momentos de peligros. Cómo tú puedes salvar a los que están alrededor tuyo y salvarte tú. Ese training te lo da la palabra de Dios. Cómo tú puedes ser salvo y salvar a los que están alrededor tuyo. Pero si tú no la lees y no te adiestras, ¿cómo lo vas a hacer? Tenemos que aprender a caminar sin muleta. Alabado Dios. Yo tenía un pastor que decía, el cojo tiene que aprender a caminar sin muleta. ¿Por qué? Porque muchas veces nos acostumbramos a que todo el tiempo nos estén dando todo. Mira, y te lean la palabra, y te la expliquen,
y todo te lo vayan dando ahí, y entonces tú ni la abres en tu casa, a veces no sabes dónde la tienes. Dejar la palabra abierta con el Salmo 23, eso no te va a proteger. Alabado Dios. Eso lo hace mucho religioso. Que la palabra de Dios tiene poder, es espada de dos filos, ¿verdad? Cuando tú la hablas. Cuando tú la lees y cuando tú la vives, eso se hace real. Qué lindo, Señor. Pero no es que la dejes ahí, abierta y ya, cogiendo polvo. No somos religiosos para decir eso, ¿eh? La práctica de la verdadera religión es vivir su palabra como Dios ha mandado. Alabado Dios. Qué lindo, Gloria a Señor. Jesús, aleluya. Gracias, Jesús. Protegiéndonos de sus enemigos. El caso de Balac y Balaam se registra en número 22-24. Moab era la pequeña nación que se encontraba al este del Mar Muerto. Tenía el río Anión como su límite norte. Israel tenía que cruzar por este territorio para entrar a la tierra prometida. Balac, rey de Moab, pensó que Israel le atacaría y tomaría posesión de su país. Por lo tanto, mandó a traer a un adivino llamado Balaam, que vivía en Petor, una localidad del norte del río Éufrates, en las inmediaciones de Carsemis. Este adivino tenía conocimiento de Jehová. Lo interesante de la historia de Balac y Balaam es que mientras aquel insistía en que Israel fuera maldecido, Balaam lo bendecía. Las maldiciones contra el pueblo de Dios eran ineficaces por causa de la protección divina. Alabado Dios. Cuando somos bendecidos por Dios, el enemigo no te puede maldecir. Eso es, aleluya. No importa cómo lo traten, no va a pasar. Lo que suceda en tu vida es porque es voluntad de Dios. Porque está en tu panorama, como siempre lo he dicho. Alabado Dios. Cada una de esas etapas está escrita en tu vida ya. Amén. Santo. Si está escrito que tú mueras por el coronavirus, tú te vas a morir por el coronavirus. Pero a mí la palabra me dice que mi plaga tocará mi morada. Vive. Y yo le creo a Alabado Dios. Yes. Y yo no puedo vivir por ahí con un miedo y un Dios. temor de un enemigo mentiroso. Porque cuando Dios te avisa al pueblo y te dice no salga, tú Aleluya. estás atento y no sales. Alabado Dios. Cúbrete con esa sangre preciosa. Sigue las instrucciones, desinféctate las manos, limpia, desinfecta todo tu alrededor, no toques lo que no tienes que tocar, si te tienes que poner guante te lo pones, ponte tu máscara, amén. Eso es. Pero no andamos como psicópatas por ahí gritando y con un miedo terrible porque eso no es de Dios. Alabado Dios. ¿Y qué ejemplo le vamos a dar al pueblo de que el Dios que nosotros es un Dios de poder? Alabado Dios. Si nosotros nos vamos a conducir así. Y no me malinterpreten, no estoy diciendo que vaya a la calle y siga por ahí para arriba, no. Esas no fueron las instrucciones que nos dieron. Pero tampoco tenemos que llevar una cosa tan extremo que crea la persona que dice, wow, esa persona necesita un psiquiatra ahora mismo. Amén. Acuérdense que los ojos del pueblo están en nosotros. Como el mismo Balaam lo declaró, él ni nadie podía maldecir a quien Dios había bendecido. Por medio de Josué lo recordó a Israel este suceso, diciéndole, mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Eso vamos en Josué 24:10. En el caso de Balaam contra Israel se cumplió la promesa dada por medio de Isaías. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Qué lindo, Señor. Yes. Todo el mundo puede reclamar esa herencia. ¿Qué dice? Que esta herencia es de qué? De los siervos de Jehová. Eres siervo, es para ti. Mi alma, Amén. alaba a Dios, te adoramos. Pero ¿qué significan las palabras desde Sitín hasta Gilgal? Versículo 5. Sitín fue el último lugar donde acampó Israel antes de cruzar el Jordán y poseer la tierra prometida. Gilgal fue el primer lugar donde acamparon después de haber cruzado el Jordán. El espacio comprendido entre estos dos sitios fue escenario de los siguientes eventos. Aleluya. La frustración final de los planes de Balac, la derrota de las madianitas que intentaron destruir a Israel seduciéndolo a la idolatría y a la fornicación, el cruce milagroso del Jordán, la entrada a la tierra prometida,
la circuncisión de aquellos que habían nacido en el desierto, entrando así con una relación de pacto con Jehová. Con estos sucesos, el Señor había puesto en vergüenza las intenciones de Balac y confirmado que las bendiciones pronunciadas por Balaam procedían directamente de Dios. Obsérvese que el Señor declara haber tenido una razón para aquellas intervenciones providenciales suyas, para que conozcas la justicia de Jehová. Alabado Dios. Todo tiene un sentido. Todo lo que sucede en nuestras vidas tiene un por qué ser. No es porque pasó. Amén. En mi vida, como he testificado en estos días, cada vez que algo sucede en mi vida es porque tiene un sentido, tiene un provecho. O que haya sido amargo, o que haya sido fuerte, de ahí sale algo bueno, aunque ustedes no lo crean. Porque tenemos una nube de testigos que está mirándonos. Y esa nube de testigos va a ser tocada y impactada por el poder de Dios cuando Dios hace el milagro. Amén. Para aquellos que no creen, puedan creer. Vive Jesús. Estos, los actos milagrosos de Dios, eran del cumplimiento de sus promesas. Dios demostró ser fiel, justo, verdadero, porque todo lo que había dicho que haría, lo hizo. Por eso les dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Alabado Dios. Oye, todo lo que había hecho por ellos. ¿Y qué te ha hecho y en qué te ha molestado? ¿Qué nos ha hecho y en qué nos ha molestado? ¿Por qué no podemos hacer como Él nos ha mandado? ¿Por qué no podemos seguir siendo lo que Él nos pidió que fuera, siguiéramos adelante? ¿Por qué ya no te sometes como te sometías antes? ¿Por qué ya no cuidas aquello que puso en tu mano como lo cuidabas antes? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasó con la práctica? Alabado Dios. La práctica es algo que haces consecutivamente. Si estás jugando pelota, tú vas a practicar todo el tiempo, ¿verdad? Al parque. ¿Para qué? Eso es. Para cuando vayas a batear, no te ponches. Para cuando te toque cachar, no se te vaya la bola, ¿verdad? Alabado Dios. Cuando estamos en natación, para ser los primeros, más rápido. Cuando estamos en soccer, para poder ver la score. Hay que practicar. Tiene que haber una práctica, porque la práctica llega a la perfección. Alabado Dios. Aquí estamos practicando cómo adorar y alabar a Dios. Eso es. Aleluya. Porque vamos a llegar al frente del trono blanco, Aleluya. Él a vive. alabar y glorificar al Dios del cielo. Aleluya. Gloria a Jesús. La práctica de la verdadera religión, vive Jesús, es adorar y glorificar su santo y bendito nombre. Es vivir la palabra como Él nos ha enviado que la vivamos. Es amar a nuestro prójimo. Es darle de comer al que está hambriento. Es vestir al que está desnudo. Y no solamente secularmente. Hay muchas personas desnudas espiritualmente. Y tenemos que vestirlas. Hay muchas personas hambrientas espiritualmente. Y tenemos que alimentarlas. ¿Y cómo la vas a alimentar si no sabes palabra? Si nunca nos llevamos al trabajo de sentarnos con la palabra, de buscar estudios bíblicos y sentarnos a estudiar la palabra. Si una persona me viene con esta pregunta, ¿cómo yo la voy a contestar? ¿Ustedes nunca han pasado eso en su casa? Y empiezas a buscar libros. Eso es. Y empiezas a buscar websites que te ayuden, de gente que son espirituales y llenas de poder. Para cuando llegue ese momento tú puedas responderle. Y cuando tú no lo esperas, llega el momento que llega la persona que te estaba preocupando a ti, que todavía no la habías conocido, con esa pregunta. Pero ya te preparaste anteriormente, porque el Espíritu Santo prepara a uno. Si tú tienes los oídos espirituales abiertos, Él te habla. Y te advierte. Te advierte del peligro, como también te avisa de tus bendiciones cuando van a llegar. Pero tenemos que tener una comunión y una ¿qué? Tenemos que tener un acercamiento para poder dialogar con Él. Tiene que haber un diálogo diario. Si tú tienes a tu hijo en tu casa y vives con él, nunca le hablas, ¿cómo tú lo vas a conocer? ¿Y cómo él te va a conocer a ti? Las esposas, si nosotros no dialogamos con nuestros esposos y él no dialoga con nosotros, ¿cómo nosotros nos vamos a conocer? ¿Cómo nos vamos a sobrellevar? ¿Cómo nos vamos a entender?
consiste en una buena relación con Dios y con el prójimo. 6:8. La respuesta de Miqueas empieza con el recordatorio de que Dios ha indicado con claridad en que consiste la religión que es agradable ante sus ojos. Quien no sepa lo que Dios pide de su vida es porque desconoce su palabra. Si tú no sabes qué es lo que Dios está pidiendo de ti es porque tú no conoces su palabra. Alabado Dios. No ha puesto atención a su siervo o ha querido distorsionar intencionalmente lo que Dios requiere. Otro problema es la ignorancia de la palabra de Dios, lo que estamos hablando ahora mismo. Si no la lees, no te la sabes. El enemigo te puede engañar. Pueden venir esos falsos profetas a decirte que maldigas a lo que no tienes que maldecir. ¿Amén? El conocimiento de Dios y la vida cristiana es en proporción al conocimiento que se tiene de la Biblia. Quien la desconoce tampoco sabrá cómo agradar y servir a Dios. Cuando llega un trabajo nuevo, te van a dar un libreto, ¿verdad? Del contrato, y te van a decir cuáles son las reglas en este trabajo. Eso es. ¿Cuántos minutos de break tú puedes coger? ¿A qué horas son las horas de lunch? ¿A cuándo tienes que ponchar? Ajá. ¿Qué vestimenta se te permite y cuál no? ¿Cuántas ausencias puedes tener antes que te voten? Todo eso te lo informa. Cuando lees la palabra, se te informa de todo eso también. Alabado Dios. ¿Qué es lo que Dios le agrada de ti? ¿Y qué es lo de Dios no le agrada que hay en ti? Santo, qué lindo. ¿Qué es lo que puede estar ahí? ¿Y qué es lo que no debe estar ahí? Porque tenemos que llevar la práctica de la verdadera Mi religión. alma te alaba, Jesús. Si nos van a llamar religiosos, que seamos religiosos correctos. Amén. Que no seamos religiosos corruptos. Que no haya profeta en nuestra tierra que sea corrupto, que se deje vender. Y que no permitamos que venga profeta con palabras erróneas, porque sabemos palabras y lo vamos a parar. Y le vamos a decir, de tu corazón has hablado. Amén. Porque yo he visto que se han parado con unos disparates y el pastor, amén. Hello. Aquí eso no pasa. Adoramos. Porque sabemos que nuestro pastor sabe palabras. Alabado Dios. Amén. Adoramos. Gloria a Jesús. Dios requiere. Otro problema es la ignorancia de la palabra de Dios. El conocimiento de Dios y la vida cristiana es en proporción el conocimiento que se tiene de la Biblia. Quien la desconoce tampoco sabrá cómo agradar y servir a Dios. Miqueas menciona 3 cosas específicas: hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante Dios. La palabra misericordia la hemos repetido en toda esta lección. La palabra humillarse la hemos repetido en toda la lección. La palabra justicia la hemos repetido en toda la lección. Aleluya. Eso Es es. muy importante en nuestras vidas. Amén. Cuando hacemos justicia, acuérdense que la justicia que estás haciendo con tu hermano la van a hacer contigo. Yes. Hay una balanza que tiene que mantener ahí. Qué lindo, Señor. ¿Ah? Si no te gusta que te estén criticando, no critiques. Si no te gusta que te estén señalando, no señales. Qué lindo. Ora. Amado Dios. Ora por esa persona para que haya crecimiento espiritual y no caigas tú en pecado. Amén. No caigamos en pecado, no nos dejemos engañar del enemigo. Estamos viviendo a la recta final. Tenemos que estar preparados. Amén. Este texto nos recuerda lo que el Señor le dijo a Salomón. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaran mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este es el momento de humillarnos, hermano, para que sane nuestra tierra. Vive Jesús. Alabado Dios. Para que se acaben las plagas, para que haya una bonanza, como dijo nuestro pastor. Alabado Dios. Porque tiene que haber esa bonanza para que nos cojamos fuerza para después lo que viene, porque estamos viviendo principios de dolores. Aleluya. Ya todo está, todo lo que oímos, todo lo que estudiamos en Apocalipsis está sucediendo ahora mismo, en estos momentos. Amén. La guerra con la moneda, para entonces ponernos el chip porque no va a haber moneda. No va a ser obligatorio hasta que suene la trompeta, porque cuando se desaparezca el pueblo, ahí que va a entrar el trabajo del reloj. Alabado Dios. Pero nosotros no nos queremos quedar para ver qué va a pasar después. Yo no quiero saber. Yo quiero irme con el Señor, eso es lo que quiero. Alabado ¿Amén? Dios. Aleluya.
La justicia es algo interior que necesariamente aflora en actos exteriores. Nadie hace justicia si no es justo por dentro. Esto nace de adentro para afuera. Vive Jesús. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Si tú no lo tienes, no lo puedes dar. Si tú no tienes dinero, metes la mano en el bolsillo y está vacío, ¿verdad? Si tú no tienes amor, metes la mano en el corazón y no tienes nada. Vienes a ser como símbolo que resuena. Santo, alabado Dios. Porque no tienes amor. Y Dios es amor. Ese es el principio. Glorioso es. El amor. Por eso dice el texto, amar misericordia. La misericordia no se puede expresar por compulsión, obligación y a fuerzas. Y ni la misericordia ni la justicia se pueden poseer si uno no se humilla ante Dios. En este pueblo que vivimos es un pueblo militar. Vamos a encontrar muchas personas que están afectadas por la guerra, que llegaron, que no están en sus propios juicios. No se puede tratar como una persona normal. Tenemos que usar la misericordia de Dios con ellos. Yo viví algo personal al lado de casa, ver como un matrimonio que llegaron allí a comprar esa casa en estos días y ya ella se fue y se separaron. Pero veía como su esposo le ayudaba a meter las cosas en el trono y la sobrellevaba porque sabe que no está bien emocionalmente. Y aún ese hombre no siendo cristiano, yo vi la misericordia que salía de él para ella. Eso es amor. Cuando nos casamos dicen en las buenas o en las malas, ¿verdad? En riqueza como en pobreza, en salud como en enfermedad. Y el problema de muchos de nosotros es que en las casas que nos criaron no nos enseñaron eso. Y vemos todo lo contrario. Entonces nos criaron siendo que vengativos, siendo compulsivos, y eso a Dios no le agrada. Hay una diferencia. Resumen general. El tema de estudio, la práctica de la verdadera relación, pudiera ser el título del libro de Miqueas. Este profeta se dirigió a un pueblo cuya pobre condición espiritual lo había llevado a situaciones extremas de corrupción, trato injusto hacia el prójimo, sincretismo religioso, en el cual se combinaba la revelación bíblica con las groseras religiones cananeas que mezclaban la adoración a los demonios, sacrificios humanos y orgías sexuales. Recordemos que esta gente hasta los hijos los sacrificaban, que tenían esas creencias. Dios nunca le va a pedir a uno que le dé un hijo, porque ya es Dios su hijo unigénito. Bendito Dios. Amén. Los deseos, los desesperantes del caso era que el pueblo no pretendía ser incrédulo, ateo, sino que se jactaba de su religiosidad. Estaban orgullosos. Aquí es importante señalar que el Antiguo Testamento, el ateísmo teórico intelectual que niega rotundamente la existencia de Dios, se desconoce. Los Salmos 14.1 y 53.1 que dicen: dice el necio en su corazón, no hay Dios. En realidad no hablan del ateo intelectual cuyas convicciones le hacen pensar que no existe Dios. Se refieren al ateo práctico. Por ateo práctico se entiende aquella persona que, sabiendo que Dios existe, se conduce como si no existiera. Bíblicamente el ateísmo práctico es más condenable que el intelectual. En el ateísmo intelectual puede haber sinceridad, en el práctico lo que hay es hipocresía. Santiago dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17, y Pedro protestó severamente contra aquellos que, conociendo el camino del Señor, se apartan de él, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de justicia después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. La Biblia es clara. ¿Cómo podemos resumir en breves palabras nuestra lección? Siendo justos interna y externamente, amando la misericordia como uno de los valores más grandes de la vida, manteniendo un estado de humillación constante delante de Dios, no olvidando que estas virtudes provienen de una relación viva y directa con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien encarna la perfecta justicia de Dios. Amén. Alabado. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Alabado. Y nuestro pastor con nosotros. Gracias te damos, Señor. Qué lindo el Señor, alabado. Gloria a Dios. Jesús.
Maravilloso es Dios. Le damos la gloria y la honra. Alabado Dios. Gracias te damos, Señor. Qué lindo. Alabado sea el Señor. Alabado Dios. Gracias le damos al Señor. Gracias, hermana Mayra. Alabado Dios por dejar su sal para el Señor. Alabado Dios. Nos vamos a despedir, José Gabriel. Alabado Dios. Que Dios les bendiga y nos vemos nuevamente, amados. Alabado.